Durante años, la figura de Miguel Uribe estuvo rodeada de poder, de decisiones que cambiaban el rumbo de su país y de una imagen impecable ante la opinión pública. Pero detrás de los discursos y las cámaras había un silencio que pesaba como una losa. Hoy, entre lágrimas, su propia esposa rompe el pacto de silencio y revela un secreto tan doloroso que podría cambiar para siempre cómo lo recordamos. ¿Quién era realmente Miguel Uribe cuando nadie lo miraba? Durante años, la esposa de Miguel Uribe cargó con un peso imposible de imaginar. Un secreto que la consumía lentamente, como una herida abierta que nunca cicatriza. Ella había jurado, con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada, que jamás lo revelaría. Era un pacto de silencio, sellado no solo por miedo, sino también por amor, por vergüenza y hasta por un extraño sentido de lealtad hacia un hombre que públicamente parecía intocable. En los pasillos del poder, Miguel Uribe era un alto funcionario respetado, un símbolo de disciplina y estrategia. Nadie sospechaba que su esposa, mientras sonreía en actos oficiales y posaba para las fotos familiares, en realidad escondía un tormento que la mantenía en vela cada noche. Dormía junto a un hombre cuya verdad estaba enterrada, sepultada bajo la fachada de político honorable. Pero el silencio tiene un límite, y cuando el dolor se acumula durante años, llega un momento en el que el alma ya no resiste. Esa noche, la noche de la confesión, frente a un grupo reducido de periodistas, su voz tembló. Sus manos se crisparon y su mirada se perdió como si estuviera atrapada en un recuerdo insoportable. Entre sollozos, dijo las palabras que cambiarían todo. Yo callé demasiado tiempo. Guardé algo que me destruyó por dentro. Hoy necesito liberarme de esa sombra. Lo que estaba a punto de decir no era un rumor ni un simple malentendido. Era un secreto con la fuerza de dinamitar la memoria de un hombre de Estado. Su confesión abrió una grieta que nadie podría cerrar. Miguel Uribe no solo era un alto funcionario, era un símbolo de orden, de disciplina, de autoridad. Ante las cámaras, su imagen era impecable, un hombre de familia, esposo ejemplar, servidor público entregado a su país. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre con sombras que solo unos pocos alcanzaron a vislumbrar. La esposa, al romper el silencio, no habló de un error pasajero ni de un desliz ocasional. Lo que reveló fue la existencia de una doble vida cuidadosamente construida. Miguel Uribe era dos hombres en uno, el líder honorable que se mostraba ante el pueblo y el ser humano atormentado que vivía tras las puertas cerradas de su hogar. Durante años, ella fingió no ver, pero cada ausencia prolongada, cada llamada telefónica en medio de la noche, cada explicación a medias empezaba a convertirse en piezas de un rompecabezas imposible de ignorar. En público, se hablaba de compromisos oficiales. En privado, ella sabía que había algo más, una vida paralela, llena de secretos, de encuentros ocultos, de decisiones que la apartaban cada vez más de él. Lo más perturbador fue que ese otro lado de Miguel Uribe no tenía que ver únicamente con infidelidades o aventuras pasajeras. Era un mundo mucho más complejo, tejido de influencias, pactos en la sombra y lealtades peligrosas. La esposa describió con angustia cómo a veces llegaba a casa con el rostro cansado, con la mirada perdida y con un silencio que helaba el ambiente. Ella lo veía, lo escuchaba respirar, pero sentía que no estaba ahí, como si parte de él viviera en otro lugar, en otra vida, con otras personas que nunca mencionaba. La doble vida no era un rumor, era una certeza que ella misma presenció, una herida que se fue profundizando hasta convertirla en cómplice involuntaria. Porque callar también era participar. El público lo veía como un hombre íntegro, pero en la intimidad, su esposa convivía con un extraño. Y ese extraño, según confesó, arrastraba secretos que no solo la afectaban a ella, sino que podían alterar la manera en que la historia recordará a Miguel Uribe. Cuando la verdad empezó a asomar entre las grietas,
Ella no lo enfrentó de inmediato. Se quedó callada, atrapada entre la incredulidad y el miedo. A veces pensaba que era mejor no preguntar, porque temía que la respuesta fuera peor que la sospecha. Pero esa estrategia de silencio fue un veneno lento, que se filtró en cada aspecto de su vida. La esposa de Miguel Uribe vivió con la sensación de estar al borde de un abismo. Cada vez que él salía de casa con una excusa, ella se quedaba paralizada, pensando en qué rincón de esa doble vida se encontraba. Empezó a sufrir insomnio, noches eternas mirando al techo, imaginando escenas que la desgarraban. El miedo se convirtió en su compañero de cama, más presente incluso que el propio Miguel. Ese dolor se extendió a su cuerpo, temblores, pérdida de apetito, la sensación de que la respiración le faltaba. Era como cargar con una mochila invisible que pesaba toneladas y de la que no podía liberarse porque ese secreto no era suyo, pero la estaba destruyendo igual. Lo más cruel fue la contradicción: amar a un hombre y, al mismo tiempo, sentirse traicionada por él. Sonreír en los actos oficiales mientras por dentro se rompía en mil pedazos. Aparecer en fotografías como una familia ejemplar mientras su corazón gritaba por auxilio. Nadie sospechaba nada, porque ella aprendió a disfrazar el dolor, a ocultar las lágrimas, a vivir como actriz en su propio hogar. Y aunque intentó hablarlo con él en varias ocasiones, lo único que recibía eran evasivas, silencios incómodos o frases cortas que la hacían sentir más sola. El secreto, en lugar de desaparecer, se volvía más grande, más monstruoso, hasta que empezó a consumir su identidad. Ya no sabía quién era: la esposa de un funcionario respetado o la víctima de un engaño monumental. Ese tormento emocional no la abandonó jamás. Ella misma confesó que llegó a sentirse como un fantasma dentro de su propia casa, alguien que vivía, pero sin vida, alguien que respiraba, pero ahogada en un dolor que parecía no tener fin. La escena fue devastadora. No ocurrió en un acto político ni en una rueda de prensa planeada. Fue en un encuentro íntimo, casi improvisado, con un grupo reducido de periodistas que jamás imaginaron lo que estaban a punto de presenciar. Ella llegó nerviosa, con el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas se sentó, su respiración se agitó, sus manos temblaban y hubo un silencio incómodo que lo llenaba todo. Nadie le preguntó directamente. Fue ella quien, como si algo dentro se hubiera roto definitivamente, empezó a hablar. Su voz salió entrecortada, primero en susurros, como si dudara si debía hacerlo. Pero pronto, las lágrimas se apoderaron de su rostro y cada palabra se volvió un desahogo imposible de detener. «Yo ya no puedo más», dijo entre sollozos. «Guardé este secreto durante años porque me dijeron que callar era protegerlo, que hablar sería destruir su memoria. Pero, ¿y yo? ¿Quién me protegió a mí? Viví prisionera de una mentira que me estaba matando lentamente». Los periodistas se miraron entre sí, atónitos. Era evidente que no hablaba de una simple discusión matrimonial ni de un problema doméstico. Lo que estaba diciendo tenía el peso de una verdad incómoda, capaz de derrumbar un legado político y familiar. Ella relató cómo, en más de una ocasión, estuvo a punto de confesarlo, pero siempre se detuvo por miedo. Miedo a la humillación, miedo a la reacción de sus hijos, miedo al juicio de una sociedad que la veía como la esposa perfecta de un hombre perfecto. Esa noche, sin embargo, la contención se quebró. El dolor acumulado explotó en un llanto desgarrador, mientras repetía una frase que heló la sangre de todos los presentes. Su verdad no era la verdad que ustedes conocieron. Su vida tenía un rostro oculto, y yo lo cargué sola durante demasiado tiempo. En ese momento, quedó claro que lo que estaba por revelar no sería una simple confesión personal, sino un terremoto que sacudiría la memoria de Miguel Uribe y la percepción de todos los que alguna vez lo admiraron. La confesión de la esposa no se limitó a lo sentimental. En medio de su desahogo, dejó entrever algo mucho más inquietante.
que la doble vida de Miguel Uribe no solo estaba hecha de ausencias, secretos y silencios, sino también de dinero que no tenía explicación, de movimientos ocultos y de pactos peligrosos que nunca vieron la luz. Ella misma relató cómo, en más de una ocasión, se encontró con sobres escondidos en el escritorio, con cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros y con lujos que nunca pudieron justificarse con el sueldo oficial de un funcionario público. No hablaba de rumores, hablaba de escenas que había vivido, de momentos en los que quiso preguntar y no pudo, porque cada intento de cuestionarlo terminaba en una respuesta evasiva, en un silencio helado que la dejaba sin aliento. Con lágrimas en los ojos, confesó que llegó a sentirse cómplice involuntaria. Yo veía el dinero, veía las cosas, pero me decían que no preguntara, que lo hacía por nuestra seguridad. Me lo repetí tantas veces que terminé creyendo que callar era lo correcto, pero dentro de mí sabía que todo eso tenía un precio demasiado alto. Lo que más la atormentaba era que ese poder paralelo parecía estar construido sobre cimientos de traición, amistades falsas, favores que se cobraban en la oscuridad y promesas que nunca se podían decir en público. Ella lo describió como un mundo frío, sin amor, sin familia, donde Miguel parecía transformarse en otra persona. El golpe final fue cuando insinuó que ese dinero no era para caprichos pasajeros, sino para sostener una red que lo mantenía atado a otros, a personas que lo controlaban desde las sombras. En ese instante, el mito del hombre honorable se desplomó y quedó al descubierto la imagen de alguien que, más allá del respeto público, había construido un imperio de secretos con un precio demasiado doloroso para su familia. Yo cargué con todo, dijo ella, con sus silencios, con sus secretos y con el dinero manchado que entraba a nuestra casa. Y ese es el peso que me destruyó, porque su poder nunca fue limpio, y yo lo supe desde el principio. El silencio roto y las lágrimas de su esposa no eran simplemente una confesión íntima, eran la chispa que encendió un incendio imposible de contener. Lo que hasta ese momento parecía un relato doloroso de traiciones y dinero oculto, pronto tomó la forma de un verdadero escándalo, de esos que estremecen no solo a una familia, sino a toda una sociedad. Ella misma lo insinuó con palabras cargadas de peso. Lo que guardé todos estos años no es solo mi dolor, es una verdad que puede cambiar cómo ustedes recuerdan a Miguel. No era el hombre que creían, y su historia jamás fue tan limpia como se la contaron. Las declaraciones comenzaron a circular y de inmediato surgieron las preguntas. ¿Qué escondía realmente Miguel Uribe? ¿Hasta dónde llegaba esa red de secretos que lo acompañó hasta el último día? El rumor corrió como pólvora. Políticos, empresarios y hasta antiguos aliados comenzaron a sentir que sus nombres podían quedar manchados si el tema salía a la luz. El escándalo no era un simple relato de infidelidad o corrupción doméstica. Era algo mayor, algo que parecía unir poder, dinero y decisiones que afectaron a miles de personas. La esposa, entre lágrimas, admitió que había recibido advertencias en el pasado. Me dijeron que si hablaba, no solo arruinaría su memoria, sino que pondría en riesgo a nuestra familia. Por eso callé, pero callar me estaba matando lentamente. El público, que durante años lo había visto como un referente de autoridad, quedó paralizado. Lo que ella estaba revelando ponía en duda su legado completo. No se trataba de un error personal, sino de un secreto capaz de reescribir capítulos enteros de su historia. Ese fue el momento en el que el mito se quebró para siempre. El nombre de Miguel Uribe, hasta entonces sinónimo de respeto, quedó marcado con un signo de interrogación que aún hoy pesa sobre quienes lo conocieron. Y la pregunta más dolorosa empezó a circular en voz baja entre los que alguna vez lo admiraron. ¿Era Miguel un líder honorable o un hombre que construyó su poder sobre las sombras de un secreto inconfesable? Miguel Uribe era, para la opinión pública, el retrato del éxito. Un hombre firme, de voz segura, de decisiones contundentes.
La prensa lo describía como un político disciplinado, incorruptible, un ejemplo de liderazgo. Cada aparición en público era calculada, traje impecable, mirada recta, palabras medidas que inspiraban confianza. Pero en casa, la esposa reveló. Ese mismo hombre se transformaba en alguien irreconocible. Su voz ya no tenía firmeza, sino un silencio helado que pesaba como plomo. Su mirada no era recta ni segura, sino perdida, hundida en pensamientos que nunca compartía. En la intimidad, el líder se desmoronaba, dejando ver un hombre atrapado entre secretos que lo devoraban por dentro. La contradicción era insoportable. ¿Cómo podía alguien hablar en público de valores, de honestidad y de compromiso social, mientras en su hogar reinaba el miedo, la desconfianza y el dolor? Su esposa describió con crudeza esa dualidad. Yo veía cómo lo aplaudían en actos oficiales, mientras yo apenas podía sostenerme en pie de tanto cargar con sus verdades ocultas. Para ellos era un héroe, para mí era un extraño. El contraste más cruel estaba en los pequeños gestos. En público, sonrisas, abrazos y discursos que emocionaban a las multitudes. En privado, noches enteras de distancia, habitaciones separadas, discusiones cortas que terminaban en un silencio que helaba la sangre. Ella misma confesó que en ocasiones llegó a sentir que vivía con dos personas diferentes. El Miguel admirado por todos y el Miguel que ella conocía, frágil, atormentado y cada vez más distante. Esa fractura, esa contradicción, fue lo que finalmente terminó de quebrarla. Porque mientras el mundo lo idolatraba, ella vivía la pesadilla de acompañar a un hombre que se ahogaba en su propio laberinto de secretos. La verdad era dura. El poder no solo había distorsionado la imagen de Miguel Uribe hacia el exterior, sino que lo había convertido en un desconocido dentro de su propia casa. La imagen pública de matrimonio ejemplar era solo un espejismo. Mientras las cámaras captaban sonrisas y abrazos protocolarios, la realidad en casa estaba teñida de traiciones que la esposa de Miguel Uribe ya no pudo seguir ocultando. Entre lágrimas, confesó que había descubierto pruebas que destrozaron lo que quedaba de su confianza. Llamadas en horarios imposibles, mensajes borrados con prisa, nombres de mujeres que nunca se atrevían a pronunciarse en voz alta dentro de la familia. El hombre que en público hablaba de valores y compromiso, en privado llevaba un historial de engaños que la dejaron hecha pedazos. Lo más doloroso no fue solo la traición física, sino la emocional. La esposa describió cómo, en sus últimos años de matrimonio, sintió que ya no existía para él. Podía estar en la misma habitación, pero era como si fuera invisible. Las palabras de amor se habían extinguido y fueron reemplazadas por silencios, por excusas vagas y por una frialdad insoportable. Lo que más me destruyó no fue encontrar pruebas de infidelidad, dijo con voz quebrada, sino darme cuenta de que yo había dejado de ser parte de su mundo. El hombre al que le entregué mi vida ya no me miraba, ya no me escuchaba, ya no me amaba. Esa traición constante la convirtió en un fantasma dentro de su propio hogar. Un amor que había nacido con fuerza y promesas de eternidad terminó en un campo de ruinas, donde lo único que quedaba eran recuerdos de lo que alguna vez fueron. Lo que más impactó de su confesión fue la crudeza con la que lo describió. La política me lo arrebató primero como esposo, pero la traición terminó de borrarlo de mi vida como hombre. Me quedé sola y callé. Y esa soledad, esa herida abierta que nunca sanó, fue la prueba más dolorosa de que el poder y la ambición no solo destruyeron un legado público, sino también el corazón de una mujer que lo acompañó hasta el final. Detrás del discurso impecable y de la imagen pública del funcionario ejemplar, se escondía un precio invisible, el lado más oscuro del poder. Cada ascenso, cada decisión política, cada alianza estratégica tenía un costo que nadie veía, excepto quienes compartían su vida en casa. La esposa de Miguel Uribe relató cómo, durante años, vivió sacrificios imposibles de medir.
días enteros sin verlo, viajes constantes que él justificaba con compromisos oficiales y reuniones secretas que nunca podían discutirse. Su matrimonio quedó relegado a un segundo plano, como si la política absorbiera por completo al hombre que ella creía conocer. Pero no eran solo ausencias, eran decisiones que la marcaban directamente. Contratos dudosos, favores otorgados a cambio de lealtades, maniobras que terminaban afectando a terceros, y ella debía callar. Cada elección de Miguel parecía dejar un rastro invisible de dolor que caía sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre la vida que habían construido juntos. El lado oscuro del poder también incluía la manipulación emocional. La esposa describió cómo él podía ser cariñoso y atento en un momento, y al instante siguiente distante y evasivo, como si su mente estuviera atrapada en un mundo que ella no podía alcanzar. La tensión se convirtió en rutina, el amor en un recuerdo borroso y el respeto en una obligación silenciosa. Lo más cruel era la sensación de impotencia, ver a un hombre al que amaba convertirse en alguien que sacrificaba la intimidad, la confianza y la estabilidad familiar por un ascenso más, una influencia más, un poder que se volvía insaciable. Cada logro público tenía un eco de tristeza en casa, y cada victoria se pagaba con un pedazo del alma de su esposa. Aprendí a vivir con su ausencia, dijo entre lágrimas, con su silencio, con su obsesión por el poder. Y mientras todos lo admiraban afuera, yo sufría adentro. Su ambición destruyó más que su reputación, destruyó nuestra vida. El dolor de la esposa no solo estaba ligado a la traición personal o a los silencios que la consumían. A medida que rompía su pacto de silencio, dejó entrever que los secretos de Miguel Uribe alcanzaban a terceros, amigos, aliados y personas de su entorno más cercano que, de alguna manera, habían sido cómplices de su doble vida. Ella relató cómo en varias ocasiones escuchó conversaciones filtradas, vio documentos que nunca debía tocar y presenció actos que la hicieron temblar. No eran meros malentendidos ni coincidencias. Eran pruebas de que su esposo no estaba solo en su mundo oculto. Había otros que lo sostenían, que se beneficiaban, que participaban y que también tenían algo que perder si la verdad salía a la luz. El miedo de su silencio se amplificaba al imaginar el daño que podría causar a terceros. Amigos de la familia, figuras políticas y colaboradores que confiaban en Miguel se encontraban ahora en el centro de un escándalo que parecía expandirse como un tsunami. Su confesión no solo afectaba la percepción pública de un hombre, sino que también amenazaba relaciones, carreras y reputaciones de aquellos que lo rodeaban. Yo no solo callé por él, dijo entre sollozos, también callé por ellos. Callé por las personas que estaban implicadas y que podrían sufrir tanto como nosotros si esto saliera. Pero el peso era insoportable. Ya no podía seguir protegiendo a todos mientras me destruía a mí misma. Ese momento dejó claro que la red de secretos no era un asunto doméstico, sino una estructura compleja de complicidades, donde cada acción tenía consecuencias invisibles que tocaban la vida de muchos. El escándalo que parecía centrarse en Miguel Uribe y su familia ahora empezaba a mostrar un alcance mucho mayor, un entramado de traiciones, engaños y silencios compartidos. La revelación de terceros transformó la historia de un dolor personal en un asunto de interés público, donde la línea entre lo íntimo y lo político se desdibujaba peligrosamente. Lo que comenzó como un dolor silencioso y privado, pronto se convirtió en una fractura que afectó a toda la familia. La esposa de Miguel Uribe confesó que los hijos, al percibir la tensión y escuchar fragmentos de conversaciones, empezaron a hacerse preguntas que nadie sabía cómo responder. Lo que antes era una familia unida, ahora se resquebrajaba bajo el peso de secretos largamente guardados. Pequeños desacuerdos, gestos de desconfianza y miradas de reproche se transformaron en discusiones abiertas. Cada miembro de la familia empezó a recordar detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora encajaban en un patrón doloroso.
ausencias inexplicables, mentiras disfrazadas de compromisos oficiales, actitudes distantes y cambios de humor que nadie podía justificar. La esposa relató noches interminables en las que intentaba proteger a sus hijos del dolor, pero incluso sus esfuerzos eran insuficientes. La verdad tenía un efecto dominó. Lo que ella callaba, ellos lo sentían. La confianza se rompió y con ella la armonía familiar que habían proyectado al mundo. Intenté mantenerlos a salvo, confesó, pero el secreto era demasiado grande. Cada mentira, cada ausencia, cada traición que oculté, finalmente encontró la manera de salir y golpear a todos. La familia que creíamos sólida se desmoronó frente a mis ojos. El momento culminante llegó cuando los hijos confrontaron a su padre, intentando comprender quién era realmente. Las respuestas fueron vagas, los silencios dolorosos, y la brecha entre ellos se volvió casi imposible de cerrar. Lo que antes parecía un hogar seguro, ahora era un campo minado de desconfianza y resentimiento. Ese quiebre familiar definitivo dejó claro que los secretos de Miguel Uribe no eran un asunto aislado. Sus decisiones y ocultamientos habían dejado cicatrices profundas, y nadie en su círculo más cercano podía ignorar el impacto de su doble vida. La historia ya no era solo sobre un hombre poderoso y su esposa, sino sobre cómo el poder, la traición y el silencio podían destruir lo más preciado, una familia. Hasta ese momento, Miguel Uribe había sido visto como un funcionario ejemplar, un hombre de disciplina, liderazgo y autoridad. La prensa lo alababa, la opinión pública lo respetaba, y su imagen parecía intocable. Pero las confesiones de su esposa comenzaron a resquebrajar ese pedestal cuidadosamente construido durante años. Lo que antes se percibía como errores menores o tensiones familiares, ahora se reinterpretaba como parte de un patrón de secretos y traiciones. La sociedad empezó a cuestionar no solo su conducta privada, sino también sus decisiones públicas. Si en lo íntimo había ocultado tanto dolor y engaño, ¿qué más podría haber ocultado en su vida política? Las redes sociales se llenaron de debates. Los medios comenzaron a analizar cada acción, cada contrato, cada movimiento de Miguel Uribe bajo una nueva luz. Lo que era veneración se transformó en sospecha. Amigos y colegas empezaron a distanciarse, y el nombre de Miguel pasó de ser sinónimo de respeto a símbolo de contradicciones y sombras que nadie podía ignorar. La esposa observaba cómo el hombre que ella había amado se desdibujaba en la memoria colectiva. Todo lo que construyó, todo el respeto que ganó, ahora se tambalea, y no por un rumor, sino por la verdad que yo guardé durante años. Su confesión cambió la narrativa. Miguel Uribe dejó de ser solo un funcionario intachable para convertirse en un personaje complejo, lleno de secretos y contradicciones, cuya verdadera naturaleza empezaba a emerger frente a todos. El impacto fue profundo. Admiradores comenzaron a dudar, críticos se sintieron validados, y la historia de su vida pública comenzó a mezclarse con las revelaciones dolorosas de su vida privada. La frontera entre el hombre que la sociedad admiraba y el hombre que ella conocía se volvió imposible de ignorar. Después de lágrimas, confesiones y secretos revelados, la historia de Miguel Uribe y su esposa llega a un punto que nadie puede ignorar. Todo lo que se mostró al público, toda la fachada de respeto y autoridad, se ha visto sacudida por la verdad que salió a la luz. Y en ese silencio que queda después del escándalo, surge la pregunta más dolorosa y estremecedora. ¿Era Miguel Uribe realmente el hombre que todos admiraban? ¿O simplemente un personaje construido sobre sombras, secretos y mentiras que nadie debía conocer? Esa pregunta no solo pone en duda la imagen de un alto funcionario, sino que deja en evidencia la fragilidad de la memoria pública frente a las verdades ocultas. Cada sonrisa calculada, cada discurso impecable, cada decisión política ahora puede verse bajo un prisma distinto, teñido por lo que su esposa reveló entre lágrimas. La audiencia queda suspendida entre la incredulidad y el asombro.
Lo que parecía una vida de poder y éxito, ahora se percibe como un laberinto de contradicciones, traiciones y dolor. Y la reflexión más inquietante permanece. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a quienes admiramos y cuánto de lo que vemos es solo una máscara cuidadosamente construida? Con esa pregunta, la historia termina abierta, dejando al público con un nudo en el estómago, con ganas de debatir, de opinar y de imaginar lo que podría haber estado ocurriendo detrás del poder y de la apariencia. Porque, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde décadas en hacerlo. Durante años, la figura de Miguel Uribe estuvo rodeada de poder, decisiones que cambiaban el rumbo del país y una imagen impecable ante la opinión pública. Pero detrás de los discursos y las cámaras, había un silencio que pesaba como una losa. Hoy, entre lágrimas, su propia esposa rompe el pacto de silencio y revela un secreto tan doloroso que podría cambiar para siempre cómo lo recordamos. ¿Quién era realmente Miguel Uribe cuando nadie lo miraba? Durante años, la esposa de Miguel Uribe cargó con un peso imposible de imaginar, un secreto que la consumía lentamente, como una herida abierta que nunca cicatriza. Ella había jurado, con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada, que jamás lo revelaría. Era un pacto de silencio sellado no solo por miedo, sino también por amor, vergüenza y un extraño sentido de lealtad hacia un hombre que públicamente parecía intocable. En los pasillos del poder, Miguel Uribe era un alto funcionario respetado, un símbolo de disciplina y estrategia. Nadie sospechaba que su esposa, mientras sonreía en actos oficiales y posaba para las fotos familiares, en realidad escondía un tormento que la mantenía en vela cada noche. Dormía junto a un hombre cuya verdad estaba enterrada, sepultada bajo la fachada de político honorable. Pero el silencio tiene un límite, y cuando el dolor se acumula durante años, llega un momento en que el alma ya no resiste. Esa noche, la noche de la confesión, frente a un grupo reducido de periodistas, su voz tembló, sus manos se crisparon y su mirada se perdió como si estuviera atrapada en un recuerdo insoportable. Entre sollozos, dijo las palabras que cambiarían todo. Yo callé demasiado tiempo. Guardé algo que me destruyó por dentro. Hoy necesito liberarme de esa sombra. La confesión no surgió de un día para otro. Habían pasado noches enteras en las que ella se levantaba sobresaltada, con lágrimas en los ojos, sintiendo que el secreto le respiraba en la nuca como un fantasma. Cada palabra no dicha se acumulaba como piedras sobre su pecho, hasta que llegó un punto en que ya no podía sostener el peso. Me hicieron callar, me convencieron de que lo mejor era guardar silencio. Yo misma lo acepté, y me lo repetí una y otra vez. Pero el dolor no se puede esconder eternamente. Viví atrapada en ese pacto, y hoy no quiero seguir siendo prisionera de un secreto que me destruye. Miguel Uribe no solo era un alto funcionario, era un símbolo de orden, de disciplina, de autoridad. Ante las cámaras, su imagen era impecable. Un hombre de familia, esposo ejemplar, servidor público entregado a su país. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre con sombras que solo unos pocos alcanzaron a vislumbrar. La esposa, al romper el silencio, reveló la existencia de una doble vida cuidadosamente construida. Miguel Uribe era dos hombres en uno, el líder honorable que se mostraba ante el pueblo y el ser humano atormentado que vivía tras las puertas cerradas de su hogar. Cada ausencia prolongada, cada llamada telefónica en medio de la noche y cada explicación a medias empezaban a formar un rompecabezas imposible de ignorar. Lo más perturbador fue que ese otro lado de Miguel Uribe no tenía que ver únicamente con infidelidades o aventuras pasajeras. Era un mundo mucho más complejo, tejido de influencias, pactos en la sombra y lealtades peligrosas. La esposa describió cómo a veces llegaba a casa con el rostro cansado, con la mirada perdida y con un silencio que helaba el ambiente. Ella lo describió como un mundo frío,
sin amor, sin familia, donde Miguel parecía transformarse en otra persona. El golpe final fue cuando insinuó que ese dinero no era para caprichos pasajeros, sino para sostener una red que lo mantenía atado a otros, a personas que lo controlaban desde las sombras. En ese instante, el mito del hombre honorable se desplomó y quedó al descubierto la imagen de alguien que, más allá del respeto público, había construido un imperio de secretos con un precio demasiado doloroso para su familia. «Yo cargué con todo», dijo ella, «con sus silencios, con sus secretos y con el dinero manchado que entraba a nuestra casa. Y ese es el peso que me destruyó, porque su poder nunca fue limpio, y yo lo supe desde el principio». El silencio